Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y en general todos los asuntos relacionados con la seguridad social. Y en este vídeo vamos a tratar de explicar en qué consiste la resolución que se dicta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolviendo una petición de un interesado para que se le reconozca una pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a aclarar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos explicar hoy es en qué consiste la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por medio de la cual se resuelve un expediente de incapacidad permanente. Nos vamos a explicar brevemente. Una persona que tiene una serie de lesiones, de enfermedades o de limitaciones que le impiden realizar su trabajo de forma parcial, total o incluso que le impide realizar cualquier tipo de actividad, solicita al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, una pensión de incapacidad permanente, porque considera que no puede trabajar. Pues bien, con esa petición se inicia un expediente administrativo que deriva a que los servicios médicos de inspección del INS valoren médicamente al lesionado, hagan una exploración y una valoración de la persona que está solicitando la pensión y posteriormente, tras una propuesta que se hace al equipo de evaluación de incapacidades, se resuelva el expediente mediante una resolución, mediante un documento que se denomina resolución y que se notifica al interesado. Pues en este vídeo lo que queremos explicar es en qué consiste esa resolución, qué nos vamos a encontrar dentro de ese documento que es la resolución del expediente del INS. En primer lugar, tenemos que decir que esa resolución suele componerse de dos partes diferentes. Una primera parte, que se suele corresponder con la primera página de la resolución, donde se nos notifica qué es lo que ha ocurrido con la petición que nosotros hemos hecho. Es decir, se nos va a decir si se nos concede, si se nos reconoce o no se nos reconoce una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados. Si se nos reconoce alguna pensión, en ese documento se nos dirá qué tipo de pensión se nos va a reconocer, si es una absoluta, una total, una parcial, una gran invalidez, la que sea. Y si se nos deniega ese reconocimiento que nosotros hemos solicitado, se nos dirá que se nos deniega y se nos especificará la causa. Por ejemplo, el caso más típico es porque se considere por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que nuestras lesiones o enfermedades no reúnen los criterios suficientes para alcanzar un grado de incapacidad concreto, o bien porque no tengamos el tiempo de cotización necesario para poder tener derecho a esa pensión, o bien en otro caso, por ejemplo, que es muy común también, por no encontrarnos en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar nuestra pensión. En fin, en esa resolución, en esa primera parte del documento de resolución, que se corresponde normalmente con la primera página, ahí se nos especificarán los motivos por los que se nos deniega esa pensión. Adjuntado a ese documento, grapado a ese documento, se nos notificará también lo que denominamos la propuesta de incapacidad. Es decir, nos encontraremos con el dictamen propuesta de Levy. Es decir, se nos va a notificar cuál ha sido el dictamen propuesta de Levy que ha realizado para que se nos reconozca o se nos deniegue esa pensión de incapacidad. ¿Y en qué consiste este dictamen, esta propuesta de dictamen de Levy? Pues es un documento que, como decimos, viene anexo a la primera parte del documento, que es la resolución, donde hemos dicho que se nos reconoce o se nos deniega esa pensión, y ahí vienen una serie de apartados que son trascendentales para entender por qué se nos concede, por qué se nos da una pensión concreta o por qué se nos deniega. Y seguidamente vamos a ver qué apartados son los que se reflejan en ese dictamen propuesta de Levy. El primero, lógicamente, es un apartado dedicado a describir los datos personales, es decir, el nombre y apellidos, DNI, número de la seguridad social y fecha de nacimiento. Son aspectos que parecen poco importantes, pero que no lo son.
Es decir, son importantes. ¿Por qué? Porque nos dan una serie de pautas a partir de las cuales podemos calcular los elementos o podemos tener en cuenta los elementos de nuestra pensión. Por ejemplo, teniendo en cuenta la edad de nacimiento del interesado, se determinará qué periodo de cotización se nos va a exigir. Por lo tanto, son datos importantes, lo que es los datos identificativos y sobre todo también especialmente la fecha de nacimiento, número de la seguridad social y DNI. El segundo apartado viene a describir lo que se denominan datos laborales. Los datos laborales podemos decir que son los siguientes. En primer lugar, hablamos del nombre de la empresa para la que se trabaja, se identifica la empresa para la que se trabaja, igualmente se especifica cuál es la profesión habitual del que solicita la pensión, aspecto trascendental en cualquier petición de incapacidad permanente, porque, como sabemos, porque hemos hablado en otros vídeos, y si no lo aclaro en este momento, es determinante conocer el trabajo habitual del interesado, porque en base a los requerimientos físicos que se le puedan exigir en su trabajo y teniendo en cuenta las limitaciones y dolencias que pueda tener, podremos concluir si nos corresponde o no nos corresponde una pensión. Por lo tanto, que en el dictamen propuesta de Levy se determine cuál es la profesión es un dato esencial. Y desde luego no solo para conocer luego el resultado de esa resolución, sino por si hubiera cualquier tipo de error o de equivocación, habría ahí un motivo suficiente para tratar de recurrir las posibles decisiones que nos pudieran perjudicar. Además, también se habla de cuál es el régimen de la seguridad social en el que estamos encuadrados. Puede ser, por ejemplo, régimen general, que es el típico régimen general, que es el de cualquier trabajador por cuenta ajena, puede ser régimen autónomos, etc. Igualmente es muy trascendente saber en qué régimen nos encontramos encuadrados. Asimismo, hablamos de la contingencia. ¿A qué nos referimos con la contingencia? La contingencia, para que nos entendamos así rápidamente, se define como la causa que ha motivado nuestra pensión, que puede ser una enfermedad común, puede ser un accidente de trabajo, puede ser una enfermedad profesional o un accidente no laboral. Esto es muy importante también a la hora de determinar una pensión. ¿Por qué? Porque depende de qué contingencia sea la que causa nuestra pensión o en la que nos amparamos para solicitar nuestra pensión, pues se van a derivar toda una serie de consecuencias. Periodo mínimo de cotización, cuantía de nuestra pensión, fecha de efectos de nuestra pensión. Es decir, son aspectos trascendentales a la hora de determinar el importe de nuestra pensión y las características propias de nuestra pensión. Asimismo, también se recoge, como no puede ser de otra manera, en este apartado, que es el que habla de las circunstancias laborales del interesado, el tema de si está en alta o en situación asimilada al alta. Es decir, para poder reclamar una pensión de incapacidad permanente, necesitamos estar en situación de alta o asimilada. Es decir, estar trabajando o dado de baja, o bien en una situación asimilada como es el desempleo y otra serie de circunstancias que hemos explicado ya en otros vídeos y a los que nos remitimos. Por lo tanto, este apartado del dictamen propuesta de Levy es muy importante analizarlo convenientemente para ver que se reflejan todas las circunstancias que son las correctas en nuestro caso en particular, porque en base a todo esto se va a determinar nuestra pensión. El siguiente apartado, que es también fundamental, porque en esta resolución todos los apartados son muy trascendentes, nos encontramos con lo que se denomina cuadro clínico residual. ¿A qué se refiere con el cuadro clínico residual del interesado? Pues se refiere a las lesiones, a las enfermedades, a las patologías que los especialistas en valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social determinan que tenemos en ese momento. Como hemos dicho al principio, cuando vamos a solicitar una pensión y lo hemos solicitado, el siguiente paso es que nos van a citar para un reconocimiento médico, al cual deberemos llevar todos los documentos médicos que reflejan nuestro estado de salud. Pues bien, el inspector, tras la valoración de esos documentos y la revisión y exploración del propio interesado, pues determinará cuál es el cuadro clínico residual, cuáles son las patologías que nosotros tenemos. El siguiente apartado tenemos que decir que es el que se denomina como limitaciones orgánicas y funcionales. El propio evaluador del INS, en este dictamen propuesta, determinará en base a nuestro cuadro clínico residual cuáles son las limitaciones que tenemos. Aspecto
ya hemos dicho en numerosísimos vídeos, trascendental a la hora de solicitar una pensión, porque no solo hay que determinar que tenemos unas dolencias concretas, sino que lo más importante, como siempre hemos dicho, es determinar que tenemos unas limitaciones que nos impiden realizar nuestro trabajo o cualquier tipo de trabajo. Por lo tanto, en este apartado de la resolución del INS tenemos que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos y ver si se refleja la realidad de nuestra situación, ya que si así no fuera, podrían existir motivos suficientes para recurrir, para reclamar una hipotética denegación de nuestra pensión de incapacidad. Y por último, en el último apartado quinto, podemos decir que lo que hace el INS es una valoración de nuestra capacidad laboral. ¿Qué hace, a qué nos referimos? Nos referimos a que en ese dictamen propuesta, el EBI propone si se nos tiene que reconocer una pensión o no se nos tiene que reconocer una pensión, en base a la valoración de todos los factores que hemos venido mencionando anteriormente, en base a los 4 factores anteriores que hemos someramente descrito en este vídeo. Pues bien, ahí dirá, pues en base a todo lo anterior, entendemos que procede reconocer una pensión de incapacidad permanente en el grado que sea a esta persona o no procede por el motivo también que sea. Básicamente y en líneas generales, estos son los apartados que nos vamos a encontrar en una resolución del INS que resuelve un expediente de incapacidad permanente, que resumiendo tiene 2 partes, una parte donde se nos notifica la resolución, donde se nos dice si se nos reconoce o no, y en caso de que no se reconozca se nos dice los motivos concretos de ese no reconocimiento, y luego está el dictamen propuesta, que es como si pudiéramos decir la base sobre la cual nos han notificado el primer documento. En base al análisis que hagamos del dictamen propuesta, podremos entender por qué se nos reconoce o por qué no se nos reconoce esa pensión. Y por lo tanto, analizando ese dictamen propuesta, podremos tener los criterios suficientes para ver si es una resolución que es ajustada a derecho y a nuestra situación, o bien es una resolución que tiene que ser recurrida porque no refleja la realidad o no refleja exactamente lo que a nosotros o al interesado en particular le pasa, las lesiones que tiene, las limitaciones, la contingencia de la que deriva, etc. Para terminar, hacemos como siempre en nuestros vídeos, informar a nuestros clientes y a cualquier interesado que en nuestro despacho la primera consulta telefónica, es decir, llamarnos por teléfono y contarnos su caso, es gratuita. Incluso también ofrecemos de forma gratuita el poder informarles sobre si a nuestro entender la reclamación, en su caso en concreto de una pensión de incapacidad permanente, podría o no tener viabilidad o podría o no tener recorrido. Por ello, les animo a que llamen al teléfono que aparece al pie del vídeo y hagan uso de esta primera consulta gratuita, que estaremos encantados en atenderles. Y si lo desean, les haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste económico que podría suponer contratarnos a nosotros para que nos hagamos cargo de reclamar su pensión. Sin más, hasta el siguiente vídeo.